Retomamos la sesión de tarde con la visión integral de la seguridad en mesas sectoriales. En esta ocasión le toca el turno al subsector del petróleo y para ello va a moderar Pablo Álvarez de Deloitte, que es otro de los socios protectores de la Fundación, y él se encargará de presentar a los participantes. Muchas gracias por acompañarnos y Pablo, cuando quieras. ¿Escucha bien ahora? Sí, todo bien. Vale, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar paso a la mesa del subsector de petróleo. Espero que no os aburramos demasiado, una hora un poco complicada después de la comida. Antes de empezar ningún speech, voy a presentar a los que más saben de esta mesa, que son Alberto Tobar, director de Seguridad Corporativa de CEPSA, y otro Alberto, la Fundación me lo ha puesto muy fácil para no equivocarme, Alberto Torreño, director de Seguridad Corporativa de Grupo Repsol. Buenas tardes a ambos. Antes de empezar con el turno de preguntas, sí que me gustaría comenzar con una reflexión sobre lo que vamos a ir pivotando en esta mesa redonda, ¿vale? Tenemos por un lado el constante cambio natural del paradigma de seguridad, ¿vale? El Congreso aún se llama Protección de Infraestructuras Críticas y sí que es cierto que cuando empezó hace unos años la Ley de Infraestructuras Críticas, el foco principal era la protección, ¿vale? Sí que estamos viendo desde hace unos años que se ha concienciado, pero ya no tenemos que ir hacia ese enfoque de vamos a proteger nuestra infraestructura, vamos a hacer un castillo y protegernos de lo del exterior. El modelo ha cambiado y principalmente ha cambiado por temas como ha venido ocurriendo como la pandemia, en el que cualquier persona se puede conectar en cualquier parte del mundo, accede a la información corporativa de nuestras compañías desde teléfonos personales, y esto al final supone un riesgo que tenemos que gestionar. Luego ambos, Alberto, nos contarán un poco cuál es qué están haciendo en materia de seguridad para este cambio de paradigma. Luego tenemos otra dimensión por la que recorreremos, que es la parte de regulación de directivas. Tenemos que hacer frente a ciertos requisitos regulatorios. Antes empezamos con infraestructuras críticas, ahora con servicios esenciales. Pero tengo aquí a mi derecha y a mi izquierda dos compañías que no son pequeñas y que tienen incluso infraestructuras alrededor del mundo y que tienen que enfrentarse a la regulación española y también a regulaciones internacionales, ¿vale? También trataremos específicamente el petróleo, qué reto conlleva esto, qué certificaciones, qué directivas tenemos que adecuar. Y por último, y no menos importante, tenemos lo que se podría decir que es una transformación en el sector. Hoy una infraestructura crítica que presta un determinado servicio esencial, mañana o dentro de unos meses puede dejar de serlo por diferentes decisiones y viceversa. Tenemos que enfrentarnos a nuevas infraestructuras que proteger y esto supone obviamente un coste para las organizaciones y sobre todo un esfuerzo que tienen que tener en cuenta estas áreas, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, si os parece, por el tema de las preguntas. Lo primero de todo y que me gustaría preguntaros, comienzo con Alberto Torreño, vosotros en Repsol tenéis infraestructuras alrededor de todo el mundo, tenéis obviamente aquí en España donde tenéis que enfrentaros a regulaciones como Directiva NIS, como el EPIC y regulaciones que vendrán a continuación o que vendrán en un futuro, Directiva NIS 2, Resiliencia. ¿Cómo afrontáis estos retos teniendo en cuenta otras infraestructuras y otras normativas que tenéis alrededor del mundo? Gracias, antes de nada. Hombre, fundamentalmente yo creo que lo has comentado tú al principio. Cómo afrontar el futuro tiene mucho que ver para Repsol con el disponer de infraestructuras que tienen que ver con el petróleo en muchos países del mundo, en varios continentes, con lo cual siempre podemos comparar cómo es la regulación europea en relación con otras.
Eso es una parte, y la segunda que yo creo que es importante es que esto se afronta dentro de un proceso global. No estamos hablando, como muy bien has dicho, solamente de protección de las infraestructuras. Cuando estamos hablando de estas infraestructuras y del sector del petróleo o del gas, estamos hablando también de que en el mundo lo que estamos tratando es de la descarbonización, de que estamos pasando a una nueva época. A partir de 2035 en la Unión Europea no se venderán motores de combustión. Esto nos lleva a pensar que cuando estamos hablando en nuestro mundo de protección de infraestructuras, estamos hablando de que tenemos que proteger algo que lo que nos están diciendo las regulaciones es que dentro de 10 años o 12 años no van a valer. El ejemplo es que si cualquiera de nosotros tenemos un restaurante y nos dicen que nos lo van a cerrar en una semana, pero que hay una regulación que nos obliga a poner rejas o una nueva cerradura, posiblemente esa inversión no la vayamos a hacer. Tenemos mensajes distintos, sobre todo en Europa, en dirección de que estas infraestructuras que tenemos no van a tener futuro, pero por otra parte unas regulaciones que nos dicen que son esenciales y que hay que mantenerlas. Bueno, es un contraste con el que hay que vivir. Genial. Alberto, por vuestro lado en CEPSA, no os libráis tampoco de cumplir con estas legislaciones y directivas. ¿Cómo lo estáis afrontando? Bueno, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la organización porque es espectacular, como siempre. Y gracias a vosotros porque en la hora bruja manteneros despiertos va a ser un reto. Cuando nosotros nos planteábamos, porque ha habido bastantes preguntas cuando he ido a alguna charla y tal, de, oye, con la situación actual de Ucrania, ¿qué habéis cambiado en seguridad? Yo me acuerdo cuando en el 2019 hubo el ataque con drones a la refinería de Arabia Saudí. Entonces, las semanas siguientes fueron llamada tras llamada de gente ofreciéndonos drones, antidrones, o cuando salió todo el tema de biometría, entonces venga, detectores faciales, biométricos. Yo creo que el primer punto a tener en cuenta en todo esto es, nosotros somos una infraestructura con unas capacidades, y lo que no tenemos que asumir en ningún caso son responsabilidades de la Administración. O sea, la protección de las infraestructuras críticas hacia el exterior o en gran medida de las infraestructuras críticas, hay una parte que es nuestra, pero hay una parte que es de la Administración. Lo comentábamos esta mañana cuando hablábamos del Nord Stream, pero ¿cómo vamos a proteger nosotros el Nord Stream? O nuestro Nord Stream, nuestro Medgas. ¿Cómo voy a proteger yo el cielo de mi refinería en Algeciras? O sea, eso no es una competencia de CEPSA bajo ningún concepto. Y si lo intento, el problema que tengo es que tampoco tengo una regulación clara, porque, para seros sinceros, a día de hoy sigo sin saber si yo puedo comprar antidrones o no los puedo comprar, o los tengo que comprar para que los opere la policía o la Guardia Civil, o sea que, al final, en algo que creo que voy a repetir a lo largo de toda la jornada, lo que nosotros necesitamos como operadores son las normas claras, el campo de juego que sea claro, que además es una de las frases que tiene la directiva de resiliencia, que veremos luego. Ayer tuvimos un evento en CEUS, y ya meto mi cuña publicitaria. CEUS es la Confederación Española de Usuarios de Servicios de Seguridad, que estamos Repsol, estamos pues 29 compañías que manejamos un poco pues más del 30% de los servicios de seguridad en España. Y estábamos comentando un poco el tema del convenio, y en una de las preguntas en particular hablaban de si esta renovación del convenio estatal iba a tener algún impacto en el número de servicios de seguridad. Yo esto lo relaciono en gran medida con la guerra de Ucrania va a tener un impacto en las medidas de seguridad. Entonces era curioso porque las preguntas que como respondíamos los que hicimos la encuesta, decían la mayoría que sí, porque a tratarse de disminuir el impacto del coste, es decir, el coste, como va a ser mayor, me va a impactar, voy a reducir el servicio. Claro, yo respondí, creo que fui el único, decir no, porque yo trabajo por evaluación de riesgos. Es verdad que hoy hemos hablado bastante de resiliencia y evaluación de riesgos. La base de nuestro negociado es evaluación de riesgos y no puede depender, aunque es cierto que depende. No, a mí me gusta mucho hablar de evaluación de riesgos y cómo ha cambiado el mundo y demás, pero creo que hoy no va a ser el día de hablar de ello.
la importancia de afrontarlo desde el punto de vista que alguien lo comentaba esta mañana de la posibilidad y las consecuencias. La ley de resiliencia la directiva de resiliencia va a cambiar mucho este concepto de consecuencias, como luego intentaré comentaros. Pero comentando el tema de la posibilidad, me voy a centrar en uno de los puntos, y ya volvemos a hablar también de esta parte, que hablaba de cómo nosotros hacemos las evaluaciones de riesgos a la hora de calcular la posibilidad. Aplicamos el método INTE de la OTAN, que está basado en los medios que tienen los malos, la información que tienen los malos, la posibilidad que tienen los malos, 4 o 5 variables que manejamos. Una de ellas en particular se refiere a la información disponible sobre mis infraestructuras. Entonces, es muy difícil que yo pueda proteger ese porque no depende de mí. Es decir, si vosotros metéis en la página web en Google Torre Cepsa, tendréis planos detallados absoluto de toda la torre. Es decir, si no hay un control por parte de la administración de todas estas cosas, y vuelvo al discurso inicial, lo que necesito son normas claras, yo necesito que la administración me ayude con todo este negociado, ¿vale? Y poco más. Perdona. Vamos con el segundo punto. Comentaba Alberto evaluación de riesgos, y sí que es cierto que ahora pues estamos en un momento en el que esos análisis de riesgos han cambiado. Venimos de una pandemia, pero ahora tenemos un conflicto geopolítico. Hemos visto que diferentes compañías han reevaluado sus planes directores. En vuestro caso, ¿habéis hecho algún cambio, alguna medida excepcional para hacer frente a amenazas que puedan venir dirigidas, en este caso, a Repsol? Nosotros los análisis de riesgos de todas las instalaciones, sean infraestructuras críticas o no, anualmente se revisan, y se revisan en función de la situación y fundamentalmente de las métricas que tenemos, de la información cuantitativa que hay. Este año, cuando se revise, la metodología es igual la que utilices. Al final, el análisis de riesgos es una manera de sensibilizarte y de pensar y dar un repaso a lo que tienes, sea un método o sea otro. Realmente ataques contra infraestructuras, quitando el publicitado que ha habido en el Nord Stream y los incidentes que ha habido en plataformas del Mar de Noruega, donde nosotros tenemos alguna también, no ha habido más información periodística que lo que ha habido. Si el análisis de riesgos es serio, no tenemos ninguna evidencia de que las infraestructuras estén en un mayor riesgo de lo que estaban antes, todas las críticas y las que no lo son. Ok. Por nuestro lado, Alberto, ¿alguna medida excepcional? Igual, que al final tenemos el riesgo de creernos nuestra propia propaganda cuando hablamos del tema de la guerra y demás. No, básicamente lo mismo, basamos en la evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos se actualiza. Si es importante, es verdad que la estructura o la infraestructura como tal no cambia. Es importante todo lo que es el análisis de riesgos del entorno operacional, que es una parte importante de esta evaluación de riesgos. Yo tengo una refinería en Algeciras y tengo una refinería en Huelva. Los riesgos asociados a esas infraestructuras por el entorno operacional, pues eso sí que hemos evaluado hasta qué punto podría cambiar, pero es cierto que por las circunstancias del conflicto en particular no ha afectado, o no hemos identificado que afecta. Genial. Pasamos al siguiente punto. Como comenzaba a hablar en la introducción, hablaba del concepto protección, y sí que antes en la charla anterior José Antonio Márquez mencionaba pues, la palabra resiliencia, y sí que es cierto que hemos pasado, sin querer darnos cuenta o queriendo darnos cuenta específicamente, de la protección a la detección y respuesta y posteriormente a la resiliencia. Esto no era así. Antes los planes de protección específicos y los planes de seguridad del operador estipulabais qué medidas teníais implantadas en vuestra infraestructura, y hasta donde creemos que es suficiente. Ahora esto puede o se intuye ver que puede haber cambios en este tema, y se habla de modelos de certificación en algunos casos en los que incluso con autoridades competentes puedan revisar que realmente las medidas están implantadas. A mí me consta obviamente que vosotros no os quedáis tranquilos únicamente con esta medida, la ponemos y supongo que funcione, pero ¿cómo gestionáis estos modelos? ¿Cómo los veis? ¿Los veis útil? ¿O que haya un ente externo? ¿Los esfuerzos que tenéis que destinar a esta revisión? ¿Cómo lo afrontáis?
Pues mira, de la NIS 2 no voy a hablar, porque no he sido capaz de leérmela todavía, entonces no os voy a mentir. La de resiliencia sí, ahora os comentaré algún detalle que está muy bien. A ver, para centrar un poco, esta mañana hemos hablado un poco del COVID y demás, ¿no? Evidentemente el COVID no fue una crisis de security, no fue una crisis de seguridad. Sí es verdad que además lo decían esta mañana, que nosotros, como estamos acostumbrados a manejarnos en estos entornos de crisis, cuando la gente estaba en pánico, pues acudimos nosotros y, es decir, al final, en nuestro caso en particular, creamos un comité de dirección de crisis, uno para gestionar la parte de seguridad industrial, la parte de prevención de riesgos laborales, creamos otro comité de lo que sería la parte operativa, negocio, y un comité a largo plazo, que sería lo más parecido a un Business Continuity Plan. Yo quizá, una de las cosas que más me sorprendió cuando estábamos gestionando con el CNPIC todo el tema este de los pasaportes de movilidad, fue la cantidad de proveedores críticos o esenciales para mi empresa que no habíamos identificado. O sea, que del listado inicial de, no, este, vale, 24. Lo confirmas negocio y dices, no, que se me ha olvidado y 28, 30, 50. Y al final dices, qué cantidad de servicios esenciales se nos habían pasado. Entonces, evidentemente, la crisis del COVID fue una crisis sanitaria, pero también creo que fue principalmente también una crisis de business continuity. ¿Vale? Dicho eso, empieza la famosa palabra de resiliencia. Yo me acuerdo, la primera vez que escuché la palabra resiliencia, me lo explicaron como no, es el junco. Cuando el aire le da al junco, el junco se mece, pero siempre vuelve a su posición. Yo soy un tío de Valladolid, que mientras mi padre estaba pescando en el Pisuerga, yo cogía un palo y los juncos no se levantaban nunca más. Yo lo aseguro, ¿vale? Entonces me fui ayer a la RAE y digo, ¿qué es la resiliencia? Diréis, joder, este tío es medio tonto, porque yo lo sé, bueno, yo no lo sé tan claro, pero bueno, sí, venga, va, resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. Es decir, las empresas y nuestra capacidad de adaptación. Y la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial, que es lo del junco. ¿Vale? O sea que al final es la capacidad que tenemos como empresa para adaptarnos y volver a nuestra situación inicial, siempre y cuando la situación inicial sea la deseada, evidentemente, ¿no? Claro, pero mi reflexión en todo el tema este de la resiliencia es que, para mí, no es un tema de security. En mi empresa no es un tema de security, es un tema de negocio. De hecho, mi empresa está, igual que la de Alberto, son muchos negocios. Entonces, Refino tiene su Business Continuity Plan, o la refinería de Algeciras tiene su propio Business Continuity Plan, el negocio tiene su propio Business Continuity Plan, la química, las estaciones de servicio, y luego hay un Business Continuity Plan corporativo. Entonces dices, joder, que la directiva va a regular en gran medida la resiliencia en mi empresa. Es decir, ya solo el concepto me da un miedo tremendo. Pero además es que este fin de semana me la he leído. Entonces, como la he leído, os la voy a soltar y os lo lleváis ahí aprendido, ¿vale? Entonces, los 5 o 6 puntos que más me han llamado a mí la atención. Lo comentaban esta mañana, abrimos a nuevas actividades. Es decir, hasta ahora los que son servicios esenciales que les han nombrado infraestructura crítica lo eran por el almacenamiento de los cores, aunque luego se extendía de aquella manera al refino. Ahora, como hemos visto esta mañana, se nos va a meter también, o al que corresponda, el hidrógeno. ¿Esto qué va a traer? Evidentemente, mucho más trabajo, mucha más carga de trabajo. Además, ya veremos si es dentro del sector energía o dentro de qué sector lo meten. Primer punto, más trabajo. Lo segundo, hay que considerar todos los riesgos, los naturales y los del hombre. Riesgos naturales, ¿vale? O sea, ya ves tu security, lo de los riesgos naturales, cómo lo llevamos. Pero dentro de los riesgos naturales del hombre hay que considerar los accidentales y los intencionados. ¿Esto qué significa? Y además, César, te debo una, entiendo por qué me has borrado del grupo, que a partir de ahora, cuando gestionemos esta nueva directiva, si es dentro del marco del CNPIC, vamos a tener que participar con los de HSE, los de seguridad industrial, PRL, o como cada empresa lo llame, como lo llame, los de riesgos, los de compliance, los de security, los de negocio, pues los de negocio son los que hacen los HACCP, HACCP y demás. Entonces, si ya era difícil coordinarnos 4, ya veremos cuando nos tengamos que coordinar no sé cuántos más. Venga, apuntemos esa más. Pero no solo eso, es que considerando esto... Sí, me corto. Lo que pasa es que como la siguiente no sé qué decir, aprovecho aquí luego. La siguiente es, pero no es solo considerar estos riesgos, es considerar el efecto disruptivo de estos riesgos. ¿Vale?
O sea que vete más para allá hasta donde quieras llegar. Digo, más trabajo, y imaginaros más trabajo en la coordinación del equipo que acabamos de comentar. Venga, apuntamos. Luego hay dos frases que me dan pavor, que habla de le pide a la NIS 2 un coherent approach a esta directiva. O sea que la directiva de resiliencia le está pidiendo por favor a la NIS 2 que tenga un coherent approach, un acercamiento coherente. Como a la NIS 2 le dé la gana y no haga un coherent approach, pues si ya tenemos problemas de coordinación entre la parte ciber y la parte de seguridad física, esto va a ser mucho más divertido. Y además, en otra parte habla de que se designará un National Single Point of Contact, que entendemos que el punto de contacto seguirá siendo el CNPIC, y de those designated under NIS 2, o sea, aquellos que la NIS 2 designe por la parte de ciber, cooperen e intercambien información. ¡Uf! En serio, pavor. O sea, estamos hablando de la primera parte de un coherent approach para que tengan un cooperate and exchange info. O sea, coordinaros, compartir información de forma coherente. Genial. Y luego, 4 puntos rápidos más. Los riesgos se van a revisar cada 4 años, lo cual es una ventaja porque antes teníamos que estar actualizando todos los documentos cada 2. El Resilience Plan, que prometa que hay que empezar a preparar, puede ser coherente tanto con el plan de seguridad del operador como con el plan de protección, o el PP, de protección específico, que esto también me da bastante miedo, porque si el Resilience Plan es parte del plan de seguridad del operador, significa el Business Continuity Plan del operador, o sea, todo el Business Continuity Plan de la compañía. Tira. Pero si no es así, es parte del PPE, vamos a tener que meter el Resilience Plan dentro del plan de protección específico de la instalación, que tela también, pero bueno. Tiene un punto muy bueno, que es que abre a la posibilidad de que haya screening de personal, quiere decir que hasta ahora me ha parecido espectacular la presentación de esta mañana de Eulen, porque nosotros pedimos ese tipo de vigilancia de seguridad, y también pedimos la posibilidad de que podamos pedir, por ejemplo, antecedentes penales, que es lo que te está diciendo aquí. Me río yo de cómo va a reaccionar aquí la Agencia de Protección del Dato cuando le diga, oye, que voy a pedir antecedentes penales a la gente. Venga, otra cosa más a coordinar. Lo que comentabas antes, da pie a que haya auditorías, por supuesto a coste del operador, que está guay para los que tenemos cierto margen económico, pero para las pymes no creo que le haga muchísima gracia que le vaya a hacer una auditoría a la administración, porque además irá a una Big Four, que para eso está en business, a pagarlo. Y otra cosa que creo que está muy bien es el régimen sancionador, porque hoy por hoy los PPEs no dejaban de ser un pacto de caballeros. Si lo quiero lo hago y si no quiero no lo hago, hay que venga el CNPIC y me diga lo que quiere decir. Quiero decir, al final, la conclusión es, creo que nos estamos metiendo en camisa de 11 varas, y lo que sí que pido a la Administración es claridad. Es decir, para llevar a cabo todo esto, y un poco también con lo que comentaba Alberto, necesitamos un marco claro. Es decir, hace 2 semanas la OTAN ha declarado que China es un riesgo sistémico. ¿Eso quiere decir que ya no voy a poder contratar equipos chinos dentro de no sé cuánto, en instalaciones que en 12 años voy a tener que dar de baja? ¿Eso significa que voy a tener que cambiar los equipos chinos? Es decir, que no lo sé, pero es que no tengo las normas claras. Yo no sé cuál es la norma de resiliencia que me van a aplicar o me van a dejar, que tengo activos en Argelia, que no sé qué me implica, que no tengo seguridad jurídica hoy en mi país, para saber qué me va a pasar dentro de un año, porque me están cambiando las normas, me están cambiando las reglas del juego. Perdonad. Nada, está súper bien. Ya no digo lo más, ¿eh? Está perdonado. Tu turno, no sé si tenemos algo... Sí, hombre, yo tengo aquí una presentación. Bueno, no, sobre esta pregunta, que eran cuatro trampas que tenemos aquí, primero es el por qué estamos aquí. Y yo creo que aquí lo veis todos, al final todos los operadores tenemos el 60% de las reservas estratégicas y lo tenemos nosotros almacenado. Entonces, en un escenario como el que estamos ahora, con la guerra de Ucrania, con problemas de abastecimiento, de suministro, el que no pasemos frío en el invierno, el que nuestro transporte se siga moviendo, en gran parte depende de nosotros, de los operadores. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de... ¿Podéis pasarla? Sí. Ya está. No, ahora es la anterior. La siguiente. Ay. Perdón que estamos... La anterior.
La española, la bandera española. Ay. Esto es del boletín de Cores del último del mes de agosto y es la situación en España. Cuando estamos hablando de resiliencia, la resiliencia no es solo seguridad, como estaba diciendo ahora Alberto. Aquí vemos cuál es la situación. Vienen muchos números, pero al final en lo que nos tenemos que fijar es que ahora mismo en España aparece ahí un 63.000 kilos o 63.000 millones de toneladas, 63.000 millones de toneladas de producción, cuando en España el consumo es de 57. Si pasamos a la siguiente, esta es la situación en Francia y la evolución que han tenido en los últimos años. En España exportamos 6 millones de toneladas, he pasado antes con los miles, 6 millones de toneladas de productos petrolíferos. Es la segunda exportación. El segundo producto que exporta España son productos petrolíferos refinados, después de vehículos. En Francia, si veis la evolución de 2015 a 2019, que es el último boletín que tienen, Francia ahora mismo es deficitaria, produce 50, no llego a ver la parte de abajo, y necesita 67. Necesita importar anualmente 17, o sea, lo que exporta España de refinados, de gasolina, de gasoil, de queroseno, más otros 11 que no tiene. Y eso, cuando veis la evolución, en 4 años, Francia ha perdido 9 millones de toneladas de producción, ahora está todavía mucho peor. Cuando hablamos de resiliencia, la resiliencia no solamente que en España seamos capaces de proteger la seguridad de nuestras refinerías o de nuestras instalaciones, sino que no se nos paren, porque lo consumimos y ahora mismo estamos viendo cuál es el problema con el que nos encontramos. Esta mañana publicaban que en Estados Unidos, en los 2 años del COVID, se ha cerrado 1 millón de barriles diarios de refinado, que es, por ponerlo de una manera sencilla, eso es Repsol. Pues en 2 años Estados Unidos ha dejado de refinar 1 millón de toneladas, que viene a ser 5 o 4 refinerías aproximadamente. Ese es en el marco que nos encontramos. Ahora, cuando estamos hablando del Anís 2, la última vez si pasamos a la siguiente, estamos hablando de cosas, y ahí voy a lo que decía al principio, de que en Repsol tenemos la desgracia y la virtud de estar en muchos países, en muchos escenarios. Esto es lo que a nosotros nos afecta de la legislación americana de infraestructuras críticas. Mucho de lo que pone aquí, que está sacado del documento 2015, es de lo que está hablando la NIS. El primero es una directiva presidencial, no es del documento, esto es del presidente Obama, donde habla que el sector energético, que no solamente es petróleo, es también electricidad y gas, es central de las... En Estados Unidos también hay 16 sectores críticos, como aquí en España, pues es el central porque todos los demás sectores al final interactúan con el energético. Pero cuando estamos hablando de lo que estaba comentando ahora Alberto, segundo punto, tenemos cada vez más riesgos, tenemos cada vez más amenazas, y no son solamente de seguridad, son los riesgos naturales. Evidentemente, en Estados Unidos, los riesgos naturales en la zona donde tienen la mayor parte de su refino, que es el Golfo, cuando tenemos huracanes, cierran las refinerías y tienen problemas de suministro en casi todo el país. Tenemos también riesgos físicos, tenemos riesgos ciber, pero tenemos un problema que yo comentaba al principio, que es que si nuestras infraestructuras tienen una vida de 13 o 14 años, que es lo que nuestra administración le está dando, se nos van a envejecer, no las vamos a mantener, no las vamos a renovar. Y la fuerza de trabajo que está en esas instalaciones también va a envejecer y no va a entrar. Ahora sería raro que alguien de 23 años quisiera entrar a trabajar en la refinería de Algeciras, como dice. ¿Por qué? Pues porque no va a tener futuro realmente. Y cuando hablamos de la protección de las infraestructuras, la protección es todo, no solamente es la seguridad o la ciberseguridad. Estamos hablando, comentabas, el tema de las certificaciones. Ese problema en Estados Unidos no se trata así, porque al final el riesgo, como ellos mismos reconocen, cada organización lo percibe de una manera distinta. Y como sabemos, al final, por mucho que certifiquemos o no lo hagamos, no es lo mismo una instalación, y ahí estamos hablando de empresas donde tienes beneficios, que una que está perdiendo dinero. ¿Cómo vas a pedirle a una empresa que está para ganar dinero
que invierta en algo que le está perdiendo dinero, cuando a lo mejor lo que está pensando es en cerrar esa instalación, como comentabas también tú, Alberto, el otro día con algunas de las vuestras. Y por último, y yo creo que cuando estamos hablando de riesgos, el último punto a mí me parece clave, que es algo que en Estados Unidos se lleva tratando desde hace mucho tiempo. Cuando estamos hablando de las infraestructuras y de su protección, esto interesa a las empresas e interesa a la administración. No es solamente que la administración me las tenga que proteger, evidentemente yo quiero que mi infraestructura siga funcionando y siga produciendo, pero hay que incentivar que eso se haga así. Y hay que incentivar pues, con reducción de primas de seguro, con créditos, no solamente poniéndonos un sticker diciendo que lo estamos haciendo muy bien. Al final las empresas se mueven por el beneficio y si nos olvidamos de eso, al final tendremos una directiva que tendrá muy buenas palabras, que se transponderá, pero que será difícil que realmente tenga un efecto. Muy bien, muchas gracias. Finalizamos estos 5 minutos. A continuación, que creo que no es la siguiente, es la siguiente, hay una charla sobre ciberseguridad a tener en cuenta, campo en el que me dedico y no puedo irme sin preguntaros. Hablábamos de seguridad integral, antes Alberto ha hablado de la complejidad de la coordinación. ¿Cómo estáis realizando en Repsol, o cómo afrontáis el concepto de seguridad integral desde vuestro, digamos, área? Bien, formalmente el representante ante el CNPIC sigue siendo un miembro de mi organización. La coordinación mediante un comité formalmente se hace entre ciberseguridad y seguridad. En el funcionamiento diario sí que es cierto que el trabajo de ciberseguridad es más técnico, yo diría, mi percepción es más hacia adentro de la empresa y de los sistemas. A lo mejor es una manera un poco simple de decirla, de expresarlo, pero ciberseguridad tiene que vigilar que el antivirus esté puesto y que las aplicaciones estén puestas al día. Y para eso necesitas técnicos. Dentro de seguridad tenemos un área muy potente de ciberinteligencia, que lo que nos dedicamos es a buscar hacia afuera qué riesgos tenemos, evaluar esas amenazas y cada vez que tenemos algún intento de fraude o de intrusión en nuestros sistemas, saber o intentar llegar a saber quién es el que está detrás de ese ataque para protegernos de manera adecuada, porque al final efectivamente hay poca diferencia entre que nos entre un dron sobre una instalación o que nos lancen un ciberataque, si al final llegamos a saber y somos capaces de integrar dentro del proceso de inteligencia quién es el que tiene interés de atacar nuestra instalación. De esa manera es de la que lo hacemos y de momento funciona de manera razonablemente buena. Perdón, Alberto, tu turno. Quiero hablar poquito ahora, ¿no? No, el esquema es muy parecido. Y hablando un poco del esquema, fíjate, yo creo que el CNPIC, el modelo que trajo era muy bueno, o es muy bueno, o lo que trajo la directiva, ¿no? Este de seguridad integral, la verdad es que la seguridad integral mola, está muy bien, ¿para qué engañarnos? El único problema es que la administración no se lo cree. Nosotros tenemos nuestros problemas de coordinación, pero es que los problemas que te trae la administración son aún mayores. Es que en la pandemia la han vuelto a liar, ¿no? Es que esta mañana estaba Ana agradeciendo, y entonces has empezado a agradecer, ¿no? Al CNI, al CNPIC, al Centro Criptológico Nacional, al Ministerial y a las Ursulinas Descalzas. Es que hay un listado tal de gente que tiene que coordinar el tema. Es decir, nosotros al final tenemos 3 o 4 disciplinas, tenemos la parte de seguridad física, la parte ciber, la parte de seguridad de la información, que en teoría debe ser distinta, pues si no el ciber es juez y parte, o sea, y del NIS también mete por ahí. Y luego, gracias a Dios, en el foro de hoy se ha hablado mucho de la OT, de los procesos industriales, ¿no? Que en el resto de sectores no tanto, no lo suelen tener. Entonces, nosotros lidiamos con la coordinación de estos 4 niveles, con la digitalización, con la inteligencia artificial y demás. Es muy difícil dar lecciones de cuál es el modelo, porque al final cada empresa es una historia. Repsol es muy distinto de lo que es Cepsa, su accionariado es distinto del mío, su entorno operacional es distinto del mío. Pero al final nosotros nos acabamos organizando y además la lección que habéis dado esta mañana desde Red Eléctrica ha sido espectacular,
Yo os lo decía, digo, que el modelo funciona, pero es que además vosotros dos como profesionales sois un ejemplo, porque para que funcione también la parte humana es fundamental. Entonces, el modelo funciona, pues más o menos funciona. La administración es quien se insiste en que no funcione, y con lo que os acabo de leer de lo que viene de la de resiliencia, pues creo que el modelo va a ser realmente difícil de machear. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que hemos sido puntuales. Agradeceros a todos, que no veo a nadie dormido, o sea que creo que ha sido bastante... Muchas gracias a todos. A vosotros.